Mauricio, tengo en mis manos un informe emanado desde la Dirección de Aseo y Ornato con fecha 15 de febrero de 2010, donde se explicita de cierta manera cuál es la situación actual a propósito de una tala de árboles en la Villa Ámsterdam, en Buencentro, y que lamentablemente ha causado cierto revuelo en algunos sectores opositores a la administración municipal actual. Mauricio, cuéntame básicamente cuál es la situación actual de estos árboles. Bueno, efectivamente estos árboles tuvieron un rebaje que se llama, tenían estimativamente más de 150 árboles según lo que data, y claramente estos árboles están con una situación de apolillamiento, en estado de avance. Hay que recordar que de acuerdo a ese informe del 10 de febrero, y hay fotografías también, hay que indicar primero que nada que hay árboles siempre verdes que están con hoja todo el año y hay árboles caducos que son los que pierden la hoja en este periodo. Si en febrero un árbol no tiene hoja, en términos generales, a excepción de los árboles milenarios que nosotros tenemos los emblemáticos, Alercia y Araucaria, no tiene hoja un árbol que es siempre verde, es porque prácticamente no está pasando la savia hacia la parte del árbol del saco, y si no tiene hoja está seco, y si está seco en pie prácticamente provoca un tremendo riesgo sobre las personas principalmente y sobre la infraestructura de la plaza propiamente tal. Era esa la situación de los árboles en la Villa Ámsterdam, y primero me gustaría que me explicaras qué tipo de árbol era el que había ahí. Primero que nada no son secuoyas, que son árboles exóticos, que principalmente los encontramos en los grandes parques de Yellowstone de Estados Unidos, son cipreses. Era un árbol que tenía 4 o 5 rebrotes de gran diámetro por la longevidad de su especie, y principalmente estos árboles ya había habido una solicitud de preocupación de la gente porque ya se estaban enganchando las ramas, y en ese sentido requería ya una intervención en su momento oportuno. Cuando hablas de una solicitud de preocupación por la gente, ¿te refieres a la Junta de Vecinos? A la Junta de Vecinos, claro. ¿Qué es lo que había solicitado la Junta de Vecinos? Ellos estaban solicitando un manejo a los árboles, dado que ya estas grandes ramas ya estaban cayendo sobre la infraestructura de una cancha eventualmente y sobre las áreas que estaban en el lugar. Por lo tanto, claramente había que hacer una intervención al arbolado, y fue parte de un contrato con terceros de árboles peligrosos en toda la comuna. Perfecto. ¿Cuál es la situación de árboles peligrosos en la comuna? Bueno, mi estimación, después de haber recorrido un mes y medio la comuna, estamos hablando por lo menos unos 2.000, 2.500 árboles secos en pie, debido a lo antiguo de la arborización en algunos sectores de la comuna. Y eso es un eventual riesgo potencial de caídas, y nuevamente insisto, sobre las personas en primera instancia y sobre vehículos e infraestructura de la comuna. Por lo tanto, debiéramos atender a hacer ya un catastro en terreno más profesional, más acabado, hacer una marcación, y porque si uno empieza a recorrer solamente Buencentro y también algunas otras localidades de la comuna, hay muchos árboles que están llenos de cototos, con apolillamiento, ahuecados, y claramente en estos días empiezan a caer y provocando problemas en los tendidos eléctricos y también principalmente el riesgo potencial de caída sobre la gente. Cuando hablas de troncos huecos o apolillados, ¿eso quiere decir que son árboles que están muertos? Claro, hay que pensar que los árboles son seres vivos. Y claramente, como te indicaba, hay excepciones sobre estos árboles milenarios que son como que nunca se mueren, digamos. Pero en el caso del arbolado urbano, que normalmente está en todas las comunas de nuestra región, de nuestro país, son seres vivos que nacen, crecen y mueren. Y claramente hay una gran cantidad que ya está en estado ya de sobremadurez y que requiere ya una extracción y una reposición inmediata para poder tener, digamos, este equilibrio entre extracción y plantación. Mauricio, ¿qué opinión le merece dichos de algunas personas que hablan de una tala indiscriminada, de un descuartizamiento y de matar a un ser vivo? ¿Es esto correcto? No, porque si la evaluación técnica de un profesional como la persona que tenemos nosotros acá en la Aseo y Ornato indica, de acuerdo a esta indicación, me parece desajustada,
porque nosotros tenemos que velar principalmente por la protección de las personas y en segundo lugar por la infraestructura. Por lo tanto, nosotros vamos a intervenir claramente en la medida que los recursos nos permitan hacer una intervención masiva. Lo vamos a hacer en el corto plazo, en el corto plazo posible. Mauricio, se lo pregunto sobre la base de un supuesto. Hay algunas declaraciones por ahí que interpretan de que había emanado de la Municipalidad de Huine en la administración anterior, en 2005, una cotización para poder llevar a cabo la tala de estos árboles. ¿Es esto correcto? Efectivamente, yo no tengo antecedentes por escrito, pero se comentó en el Consejo y en ese sentido hay antecedentes ya de acuerdo a la situación de que sí habría habido una evaluación previa del manejo de estos árboles y entiendo que tanto en la administración anterior como en la actual esta situación ameritaba ya una intervención a estos árboles. Así es que yo creo que no queda más que empezar a hacer una evaluación ya masiva del arbolado urbano y empezar a disminuir el riesgo potencial de caída. Mauricio, sobre la base de su cargo de director de aseo y ornato, si hubiese tenido que tomar usted la decisión en sí de talar o no talar los árboles sobre la base del informe expuesto por el ingeniero forestal Pablo Soto, ¿usted habría tomado la decisión de talar estos árboles? Absolutamente, absolutamente. En ese sentido, uno por formación, formación forestal, hay una cierta frialdad frente a esto, pero es por un tema de que uno sabe cuando los árboles cumplen su ciclo. Y no me cabe la menor duda, yo los fui a ver el otro día, están en un claro proceso de desintegración lo que quedó, digamos. ¿Cuál es el estado de estos árboles? En este momento los árboles ya no hay un flujo de savia hacia la parte alta, no tienen hojas ni siquiera, deberán rebrotar en la época primaveral y están en una clara descomposición producto del corte del árbol. Normalmente cuando uno le corta, y si ustedes han visto en algunas partes, se le aplica una masilla, que es un producto que impide que lleguen los elementos patógenos para que no se apolillen los árboles. Por lo tanto, en este momento, con los cambios de temperatura, son agentes, es un claro ambiente para que lleguen los agentes de algunos bichitos y empiecen a comer. Así que incluso así a la situación de hoy, también ya hay un riesgo potencial. Así que yo creo que vamos a tener que hacer un rebaje del remanente que quedó en el corto plazo. ¿Fue una decisión tomada con absoluta responsabilidad, Mauricio? Sí, yo creo que sí. Sí, y lo que sí en este momento me parece primordial es asumir una mayor responsabilidad también con el arbolado. A mí me preocupan más los 2000 existentes que eventualmente uno que está provocando tanta polémica. Para contextualizar a la gente, ¿cuál es el objetivo de trasfondo que hay luego de una tala de un árbol? ¿La prevención de la seguridad de las personas? Absolutamente. Lamentablemente la gente a veces toma la decisión propia de plantar cualquier especie. Hay especies para plaza y hay especies para arbolado urbano. Y en ese sentido, para el arbolado urbano nosotros necesitamos árboles que tengan 20 metros de altura. Necesitamos solamente lo que requerimos, un árbol que tenga una cobertura vegetal que dé sombra. Y para eso necesitamos especies como el ciruelo, por ejemplo, que da 4 o 5 metros de altura, y no un árbol como grivillea, eucalipto o pino en el arbolado urbano que nos van a generar problemas, como en este caso puntual. Y en ese sentido yo le pido a la comunidad que se asesore bien y que tenga responsabilidad de la elección de especies frente a su casa. La Dirección de Aseo y Ornato recibe denuncias sobre árboles en malos estados y están abiertos a ir a la tala a domicilio. Sí, efectivamente. Además de las solicitudes de POA, recibimos a veces solicitudes de autorización de tala y en algunos casos también la gente responsable solicita también la autorización de reposición. Y en ese sentido nosotros estamos sumamente abiertos en evaluar en terreno. Son muchas las solicitudes, en algún momento nos hemos visto sobrepasados y agradezco la oportunidad de indicar a la gente que tenga paciencia, porque la verdad que hay una cultura de poda en la comuna. Y en algunos casos hay que entender de que no todos los árboles que están en el arbolado urbano son árboles frutales, por lo tanto no se deben podar todos los años. Y para ello
La solicitud llega a la dirección de aseo y ornato, el ingeniero forestal va a terreno y evalúa con el vecino conversando la real necesidad de la intervención al árbol. Muchas gracias, Mauricio. Encantado.